Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un sitio que, mezcla muchas cosas, ¿no? Nostalgia, misterio y un poquito de escalofrío digital. Hablamos de Pueblo Lavanda, sí, de las primeras ediciones de Pokémon, rojo y verde. Pero ojo, que no vamos a darle vueltas a lo de siempre, a la musiquita o a los fantasmas que ya conocemos de la Torre Pokémon. No, no. Lo que tenemos aquí son unos extractos, unos fragmentos de un texto, bueno, bastante curioso. Se llama El fantasma enterrado de Pueblo Lavanda y cuenta el supuesto hallazgo de algo, pues, bastante inesperado y perturbador, la verdad. Algo que estaba ahí oculto en el código del juego original. Así que, a ver, nuestra misión hoy es desgranar esto. ¿Qué es exactamente eso del modelo enterrado vivo? El Buried Alive, que dicen. ¿Cómo se supone que funcionaba esto con el jugador, según este código que encontraron? ¿Y por qué esta historia ha pegado tan fuerte, ¿no? ¿Por qué da tanto yuyu? Vamos a ello. Pues mira, según nos cuenta esta fuente, todo empieza con una figura que llaman data miner. Es curioso cómo lo pintan, ¿eh? No como un programador de estos súper técnicos, sino más bien como un arqueólogo digital, ¿sabes? Alguien que se mete en el código de juegos viejos por curiosidad, por nostalgia, o buscando secretos, claro. Como un explorador, pero de ruinas virtuales. Y bueno, este explorador cuenta que se puso a mirar el código de la torre Pokémon y que se encontró con algo. Bueno, lo describe como caótico. Habla de líneas de código rotas, variables sin nombre y, lo que más nos interesa, archivos que, parece ser, no se usaron, no en la versión final que jugamos todos. Y entre esos archivos, uno que le llamó la atención, por el nombre, buriedalive.end. Sí, a ver, aquí yo creo que es importante parar un segundo y poner un poco de contexto. Porque, vamos, en desarrollo de software y más en videojuegos, esto de encontrar archivos que sobran, código que está ahí comentado, gráficos que no se usan, pues, en principio es bastante normal. Es como los fósiles del proceso creativo, ¿no? Ideas que se tiran, funciones que se quitan, contenido que no llega al final por tiempo, por presupuesto, porque cambian de idea. Vamos, que es el pan de cada día en desarrollo. Vale, entiendo. Entonces, ¿qué tiene este Buried Alive de especial? ¿Por qué no es solo una anécdota técnica más? Pues, justo por lo que dice el texto que había dentro de ese archivo y en el código que iba con él. Porque ya no es solo un dibujillo olvidado o unas líneas de código muertas, es la descripción, ¿sabes? Lo detallado que cuentan lo que supuestamente había ahí. Eso es lo que lo saca de la categoría de curiosidad técnica y lo mete de lleno en la leyenda urbana digital. La naturaleza de lo que describen, tan específica y tan perturbadora. Eso es la clave. Pasa de ser basura a ser otra cosa. Y esa otra cosa, según el texto que tenemos, era un modelo de personaje, ¿no? Un sprite, pero totalmente distinto a lo que vimos en el juego final. La descripción que da el documento es bastante gráfica. Habla de un cadáver humano descomponiéndose, casi un zombi, vamos, con una sonrisa que dice que era vacía y una mirada de locura. Un diseño que, vamos, choca totalmente con cómo es Pokémon, ¿no? Incluso en la Torre Lavanda, que ya es oscura de por sí. Exacto. Y el código que iba con ese sprite, siempre según esta fuente que estamos mirando, apuntaba a algo todavía más gordo. Este modelo, el Buried Alive, no era un enemigo cualquiera ni un adorno macabro, ¿no? La interpretación que sacan del código es que iba a ser el jefe original de la Torre Pokémon, un encuentro final, hay un fantasma que te retaba, pero de una forma muy muy diferente a como lo hacen los fantasmas del juego que salió a la venta, el de Marowak o los Ghastly. Y el texto entra mucho en detalle, ¿no? De Mm, cómo se supone que era ese encuentro. ujú. Describe una secuencia que, madre mía, si es verdad, tuvo que ser súper inquietante para la época. Sí, sí, ¿Nos puedes contar cómo iba, según la fuente? claro. A ver, según lo que describe este texto, el fantasma enterrado, cuando llegabas a cierto punto de la torre, lo primero es que el juego simulaba un fallo, como un glitch, ¿sabes? O que se quedaba pillado. Que eso ya es interesante de por sí. Es como romper la cuarta pared. Usar la propia interfaz del juego, su estabilidad, como una herramienta para dar miedo. Como si el propio juego estuviera maldito, ¿no? Algo así. Justo eso. Después de esa simulación de error, pues aparecía el sprite del enterrado vivo y un cuadro de diálogo, con un texto muy específico. El documento lo cita tal cual, y es, bastante directo. Por fin te tengo. Eres joven,
Tu alma es pura. Quiero que mi alma se una a la tuya. Un mensaje muy personal, ¿no? Muy amenazante. Nada que ver con los desafíos Pokémon de quiero luchar. Y después de eso empezaba la batalla. Sí, pero no una batalla Pokémon normal. El texto dice que empezaba algo que parecía una batalla, con el dibujo este del Fambi ocupando la pantalla. Pero entonces salía otro mensaje, uno que le decía al jugador directamente que el juego se ha congelado. Y aquí viene lo raro. El enterrado vivo usaba un ataque que se llamaba devorar, devour. ¿Y qué hacía? ¿Te mataba a los Pokémon o qué? Pues no. Según la descripción del código, devorar no hacía daño a tus Pokémon. El efecto era mucho más bizarro. Lo que hacía era reiniciar el juego. ¡Pum! Como si le dieras al reset de la consola tú mismo. Pero la cosa no acababa ahí, claro. Al volver a cargar la partida, estabas otra vez delante del enterrado vivo, en la misma situación. ¿Un bucle? Un bucle, sí. Un bucle infernal. Y cada vez que te reiniciaba con el ataque devorar, metía un detalle de sonido macabro. El grito ese que suena a veces en el juego, pues se oía cada vez más fuerte, más distorsionado. Imagínate la sensación, ¿no? De impotencia de que algo va fatal. No solo en el juego, quizá en la consola. Suena agobiante, la verdad. ¿Y cómo acababa eso, según el texto? El final que describen es todavía más oscuro. Después de varios reinicios y gritos cada vez más fuertes, la pantalla empezaba a parpadear. Mucho. Y salía un último mensaje, desolador. Ha sido enterrado vivo. Y justo después, pantalla negra. Total. Silencio, menos un último grito. Muy agudo que se cortaba de golpe. Y lo más inquietante, el texto dice que el código indicaba que, ahí, la Game Boy, se apagaba sola, y que la única forma de volver a encenderla era sacar el cartucho físicamente y volver a meterlo, como si hubiera que exorcizar la máquina. Vale. Esto es intenso. Si analizamos esta descripción que nos da la fuente, ¿qué elementos de terror ves ahí? Porque va más allá del susto fácil, ¿no? Totalmente. A ver, si damos por buena la descripción del código, esto sería un uso bastante sofisticado del terror. Para una Game Boy, psicológico y metareferencial. Primero, lo que decías, la ruptura de reglas. No es una batalla Pokémon, tus Pokémon no luchan, tus estrategias no valen nada. Te sacan de lo conocido. Segundo, el terror tecnológico. Simular fallos del sistema, que se bloquea, que se reinicia, que se apaga. Eso juega con la ansiedad real del jugador, ¿sabes? Cuando se te estropea algo. Difumina la línea entre el juego y la consola real. Eso es metareferencialidad pura y dura. Como si el fantasma no estuviera solo en el juego, sino en la propia máquina. Exacto. Tercero, el diálogo. Es súper directo, personal. Tu alma es pura. Te amenaza a ti, no a tu personaje del juego. Una amenaza existencial. Cuarto, el bucle sin salida. La mecánica esta de reiniciar todo el rato crea una sensación de trampa, de impotencia total. Es un clásico del terror de pesadilla. Y quinto, el uso sensorial. El grito que sube de volumen, la pantalla negra al final, son recursos muy básicos, muy primarios, que van directos al miedo visceral. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque si te fijas, esta estructura, juego normal, menos algo raro, un glitch, contenido oculto y chungo, efectos en el mundo real o en la consola, es el esqueleto de 1000 creepypastas, de leyendas urbanas sobre videojuegos malditos. Lo que describe el texto es, básicamente, el arquetipo de un cartucho poseído. Pero la historia no acababa ahí, ¿verdad? El texto decía que había como indicios de algo más. Sugerían una segunda versión o una variante de este encuentro. Y esta, si es posible, era conceptualmente todavía más perturbadora. Habla de otro modelo de personajes sin usar, llamado Player Buried Alive, o sea, jugador enterrado vivo. ¿Y qué tenía este modelo de especial? Pues lo chungo es que según la descripción, este sprite no era el zombie genérico de antes, era una versión zombie del propio avatar del jugador, del muñequito que manejas tú, el entrenador Pokémon con la gorra. O sea, tú mismo, pero corrompido, hecho un zombie. ¡Ostras! Eso cambia mucho la cosa. Y la mecánica del encuentro también era distinta. Un poco distinta, pero de forma clave. En esta supuesta segunda versión, cuando el zombie original te atacaba, ya no usaba devorar para reiniciar. No, su ataque hacía otra cosa. Transformaba el sprite del jugador en el sprite del Player Buried Alive. O sea, que tú, visualmente, te convertías en el monstruo. Ya no eras la víctima,
eras el propio horror. ¡Madre mía! ¿Y el final? También apagón y gritos. Distinto. Según el texto, esta versión acababa con la pantalla típica de Game Over, pero en vez del mensaje normal salía una frase. Una frase específica y terrible. Cito otra vez de la fuente. Te has convertido en un fantasma. Y la imagen final no era la pantalla negra, era algo más, simbólico. Solo se veía la imagen de la Pokéball del jugador, brillando un poquito, en medio de la oscuridad total. Como si solo quedara eso de tu aventura. Nada más. Fascinante y terrible, sí. A partes iguales. Entonces, tenemos dos versiones que describe la fuente, ¿no? Las dos basadas en supuestos hallazgos de código. ¿Qué nos dice esto sobre el tipo de miedo que exploraban, según cómo lo interpreta el texto? Pues lo fascinante aquí, si analizamos lo que dice el texto, es cómo estas dos versiones explorarían miedos diferentes. La primera, la del reinicio y el apagón, se centra en una amenaza externa. Algo que te supera, ¿no? Es el monstruo que te caza, te atrapa en un bucle y te destruye. A ti y, de forma simbólica, al propio juego o la consola. Es el miedo a que te aniquilen desde fuera. Pero la segunda versión, la de la transformación, apunta a un horror más interno, más psicológico. El miedo ya no es a que te destruyan, sino a perder quién eres. A que te corrompan, a convertirte tú en el monstruo. Es el horror corporal, la transformación chunga, perder el yo. Que el texto describa estas dos variantes supuestamente ahí escondidas en el código, sugiere que estaban explorando cosas bastante profundas, diferentes tipos de terror. Y todo dentro de un encuentro en un juego para niños, que es lo más loco. Te hace preguntarte hasta dónde querían llegar los diseñadores originales, o qué ideas macabras se quedaron por el camino. Y así llegamos a la interpretación final que da el propio texto, el fantasma enterrado de Pueblo Lavanda. ¿Cómo cierra el autor después de contar todo esto? Pues la conclusión del autor es muy atmosférica, digamos. No se queda en catalogar código basura, no. Según él, este modelo enterrado vivo y todo lo que llevaba asociado, no lo veía como un simple error o restos del desarrollo. Lo describe casi como si fuera un fantasma digital de verdad. Una entidad que estaba ahí, en el código, y que de alguna forma trascendía el ser solo datos. Lo interpreta como una especie de recordatorio inquietante de que la realidad que vemos a través de la tecnología o el propio código puede tener cosas imprevistas y aterradoras dentro. Una visión casi metafísica, vamos. Entiendo. Pero es súper importante, como analistas de esta fuente, poner esto en perspectiva, ¿verdad? Estamos hablando de la interpretación de un texto que a su vez interpreta un código que encontró alguien. Exactamente. Eso es fundamental decirlo, para no caer nosotros mismos en la leyenda. Estamos contando lo que dice y lo que concluye el texto, el fantasma enterrado. Tal cual. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo un posible hallazgo técnico, que existan o no esos archivos y ese código, algo que igual se podría comprobar con el código fuente original o volcados muy concretos, se mezcla, se adorna, se reinterpreta a través del filtro de la leyenda urbana, del folclore digital. Y claro, el sitio, Pueblo Lavanda, es el escenario perfecto, un lugar que ya en el propio juego va de fantasmas y mal rollo. Si a eso le sumas la nostalgia tan potente que tenemos con los primeros Pokémon, el misterio de lo que hay debajo del capó en la tecnología vieja, pues tienes la receta ideal para que una historia así no solo salga, sino que dure y se haga más grande con el tiempo. Por eso insistimos, contamos lo que dice la fuente. Pero esto no significa validar que exista un fantasma de verdad en el cartucho, Es un análisis de una narración sobre un supuesto hallazgo técnico, nada más. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto basándonos en este texto, hemos desgranado la descripción de un supuesto hallazgo en el código de Pokémon rojo y verde, el modelo enterrado vivo, hemos detallado sus dos presuntas secuencias de batalla, que son bastante espeluznantes, la verdad, una que acaba en reinicios y un apagón muy meta, y otra que te transforma a ti en el monstruo. Y hemos visto cómo, según la fuente, esto ha creado una leyenda oscura, persistente, que revela una cara inesperada y macabra, aunque quizás solo exista como código descartado de un juego que marcó la infancia de muchísima gente. Sí, y si ampliamos un poco la mirada, este caso, tal como lo cuenta la fuente, ilustra muy bien un fenómeno cultural muy de ahora, ¿no? De nuestra era digital. Muestra cómo el código que se tira, los artefactos escondidos en el software, los glitches raros, incluso errores tontos de programación, se pueden convertir en materia prima para la imaginación de la gente. Son como semillas que luego crecen como mitos modernos, leyendas urbanas digitales.
Las famosas creepypastas, vamos. Es un cruce muy interesante de cosas. La tecnología, el código visto casi como arqueología, la psicología humana, nuestros miedos básicos a morir, a perder la identidad, a lo desconocido. La cultura popular, porque Pokémon lo conoce todo el mundo, y la nostalgia, esa conexión emocional con los primeros juegos. Y quizás también refleja un miedo que tenemos por debajo, ¿no? A que los sistemas ordenados y predecibles que creamos, como un videojuego, puedan tener dentro elementos caóticos, corruptos, inexplicables. Es el fantasma en la máquina, pero literalizado por la propia historia. Y esto nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que se queda flotando después de ver la interpretación casi sobrenatural que le da el texto a este código olvidado. Más allá de si el enterrado vivo existió o no en ese código, plantea algo interesante sobre el poder de las historias que creamos sobre la tecnología. Exacto. La pregunta que queda ahí es, ¿hasta qué punto estos fantasmas digitales que nacen de líneas de código sueltas, de errores, de diseños descartados, pueden llegar a tener como una vida propia? No una vida consciente en el chip, claro, sino una vida potente, persistente, en nuestra imaginación colectiva, en las historias que contamos, que compartimos, que modificamos en foros, en vídeos, en conversaciones. ¿Pueden estas entidades virtuales que son producto de nuestra fascinación y nuestro miedo volverse más reales en nuestra cultura que los simples datos que fueron en origen? Una idea inquietante, sí, para darle una vuelta la próxima vez que nos dé por explorar los secretos o los glitches de un videojuego antiguo. ¿Quién sabe qué historias olvidadas podríamos despertar? No en el código, sino en nosotros mismos.